Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Vamos con la sexta parte del tema tan largo de primeros auxilios, ¿vale? La sexta parte habíamos quedado en que íbamos a hablar de intoxicaciones y heridas. Nos queda hemorragias, asfixia, urgencia y emergencia, bueno, nos queda ese trocito, ¿vale? Entonces, las intoxicaciones, empiezo comentando que una intoxicación es la reacción del organismo a la entrada de cualquier sustancia tóxica, o sea, de cualquier veneno, de forma voluntaria o de forma accidental, daría igual. ¿Qué es lo que causa esta intoxicación? Pues lo que causa es una lesión o una enfermedad. Y a veces pues, nos podemos morir. Un tóxico es cualquier sustancia que sea gaseosa, líquida o sólida que en una concentración que sea determinada nos puede dañar a nosotros seres vivos o a quien sea, a un ser vivo. Los tóxicos pueden ser muy diferentes. Los encontramos en peces, en insectos, en serpientes, en plantas, en animales, en microbios, en gases naturales, etcétera, en sustancias químicas. Entonces, el grado de toxicidad varía según la edad, el sexo, el estado nutricional o las vías de penetración y concentración del tóxico. Así pues, la clasificación de estos tóxicos serían animal, vegetal o mineral u otras. En cuanto a la clasificación de los tóxicos animal, los productos lácteos de mar y carnes en malas condiciones o por sensibilidad a estos productos. Los vegetales serían hongos, plantas y semillas silvestres. Los minerales serían fósforo, cianuro, plomo, arsénico, carbón, plaguicidas, insecticidas y derivados del petróleo. Y luego otras, pues pueden ser cualquier tipo de sustancia que sean venenosas en pequeñas cantidades o en cantidades mayores. Normalmente el uso inadecuado o el abuso de ciertos fármacos y medicamentos como pastillas para dormir, tranquilizantes o alcohol también pueden causar intoxicación o envenenamiento. ¿Cuáles serían los modos de intoxicación? Pues serían por vía respiratoria, por piel, digestiva o por vía circulatoria. Por vía respiratoria sería la inhalación de gases tóxicos como fungicidas, herbicidas, plaguicidas, insecticidas, humo en caso de incendio, monóxido de carbono. Sabéis que el monóxido de carbono en muchísimos, pues lo hay en muchos sitios, pero el monóxido de carbono es este gas que, bueno, pues que cuando a veces ponemos la calefacción en el coche, salen las películas que la inhalación del monóxido de carbono por estar con la calefacción puesta, pues sería eso. El dióxido de carbono también de pozos y alcantarillados, el cloro depositado en muchas piscinas, así como los vapores producidos por algunos productos domésticos, como pegamentos, pinturas, limpiadores, pues vapores químicos, etcétera. A través de la piel sería por absorción o contacto con sustancias como plaguicidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas o producidos por plantas como la hiedra. Como sabéis, es venenosa. El roble y la dieffenbachia. Por vía digestiva, por ingestión de alimentos en descomposición, sustancias cáusticas y medicamentos. Por vía circulatoria, un tóxico puede penetrar en la circulación sanguínea por inoculación, que es picaduras de animales que producen reacción alérgica como la abeja, la avispa y las mordeduras de serpientes venenosas, o por inyección de medicamentos, sobredosis, medicamentos vencidos o por reacción alérgica a un tipo específico de medicamentos. ¿Cuáles son los síntomas de la intoxicación? Los síntomas de la intoxicación son, según la naturaleza del tóxico, la sensibilidad de la víctima y la vía de penetración. Las señales pueden ser cambios en el estado de conciencia, lo que es la disnea, el delirio, las convulsiones, la inconsciencia.
la dificultad para respirar, el vómito o diarrea, las quemaduras alrededor de la boca, lengua o piel, si el tóxico ingerido es un cáustico, como sustancias para destapar cañerías o blanqueadores de ropa, el mal aliento por la ingestión de sustancias minerales, halitosis, que se llama, las pupilas dilatadas, midriasis, piroxis, el dolor de estómago o también las pupilas contraídas, miosis, los trastornos de la visión, visión doble, que se llama diplopía, o manchas en la visión, que son como moscas volantes o telarañas, que se llaman escotomas, perdón. Vale, bueno, he dicho unas cuantas palabras del tema cero, que como sabéis es terminología, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, como siempre, me la preguntáis por privado o en el grupo de Telegram que está en abierto. Los primeros auxilios en las intoxicaciones, pues primero hay que averiguar el tipo de tóxico, la vía de penetración y el tiempo transcurrido, revisar el lugar para averiguar lo sucedido y evitar riesgos, alejar a la víctima de la fuente de envenenamiento si es necesario, revisar el estado de conciencia si respira o si tiene pulso. Si está consciente, preguntamos para tener mayor información. Aflojamos ropa si está apretada, manteniéndola abrigada. Si este presenta quemaduras en los labios o en la boca, aplicar abundante agua fría. Lo veremos o lo hemos visto ya. Si presenta vómito, recogemos una muestra si podemos para que pueda ser analizado. Mantener siempre las vías respiratorias libres de secreciones. Importante, posición de seguridad. Colóquelo en posición de seguridad o boca abajo para evitar que el veneno vomitado sea ingerido nuevamente o pase a las vías respiratorias. Esto es muy importante. Hay que neutralizar el tóxico si sabemos qué tóxico es. Al final, pues es más de lo que os había comentado, pero siempre la información, al menos a mí, con audiovisual entra mejor. En cuanto al manejo de la intoxicación, seguimos con los primeros auxilios en intoxicaciones. Es muy importante buscar y llevar los recipientes que estén cerca de la víctima a una institución de salud para que el contenido sea analizado. Cerca de la víctima normalmente se encuentra un recipiente que contiene la sustancia tóxica.
Si estamos seguros del tipo de tóxico que está ahí, o sea, que es ingerido y está indicado provocar vómito, hágalo introduciendo el dedo o rabo de una cuchara hasta tocar la úvula, campanilla, y se debe evitar provocar el vómito en los siguientes casos: si se observan quemaduras en los labios y boca, si el aliento huele a queroxeno, gasolina o derivados, cuando las instrucciones del producto así lo indiquen, si está inconsciente o presenta convulsiones, si han transcurrido más de 2 horas de haber ingerido el tóxico, siempre y cuando lo sepamos, claro, y si ha ingerido ácido sulfúrico, ácido nítrico, sosa cáustica o potasa. Los alimentos, medicamentos y alcohol sí se provoca vómito. Pregunta de examen. Trasladar a la víctima lo más pronto posible a un centro asistencial. En cuanto a la atención específica de los medicamentos, pues tenemos la vía respiratoria a través de la piel si el tóxico penetró en ojos por vía digestiva o por vía circulatoria. Voy a hablar de la atención específica de las intoxicaciones en vía respiratoria. Si es posible, cierre las fuentes que produjo la intoxicación. Retirar la víctima del agente causal. Aire. Abra la ventana y puerta para airear el recinto. Esto es muy importante. Quitar la ropa que esté impregnada de gas y cubrirlo con una manta. Quitar la ropa que esté impregnada de gas y cubrirlo con una manta es muy importante. Prevenga o atienda el shock. O2 al 100%. Si se presenta paro respiratorio, realizar reanimación respiratoria utilizando protectores. Evitar encender fósforos o cerillas, obviamente, o accionar el interruptor de la luz porque puede provocar explosiones. Y trasladar a centro asistencial, esto ya lo sabemos. A través de la piel, colocar víctima debajo del chorro de agua teniendo aún la ropa para eliminar la sustancia tóxica. Evitar que su piel entre en contacto con la ropa de la víctima porque puede intoxicarse. Colóquese guantes. Retire la ropa mojada y continúe bañándola con agua abundante y con jabón. Si hay lesión, trátela como una quemadura. Mantenga las vías respiratorias libres, importante, y trasladar a centro asistencial. Si el tóxico penetró en los ojos, separamos suavemente los párpados y lavamos con agua corriente mínimo 15 minutos. Cubrimos los ojos con una gasa o tela limpia sin hacer presión y remitimos al oftalmólogo. Por vía digestiva, inducimos al vómito únicamente en el caso de ingestión de alcohol metílico o etílico y alimentos en descomposición. Dar leche, importante. Controlar la respiración. Si hay paro respiratorio o cardíaco, reanimar. Si la víctima presenta vómito, recoger muestra, como hemos hablado antes, y trasladar al hospital. Por vía circulatoria, remitimos la víctima a un centro asistencial lo más pronto posible y dar atención de acuerdo a las manifestaciones que se presenten. ¿Qué pasa con el tratamiento de las intoxicaciones? La anamnesis, importante. Esa entrevista, la anamnesis era esa entrevista, ese interrogatorio que es el primer paso en la elaboración de un diagnóstico definitivo. Nuestra fuente de información será siempre el propio paciente y en la mayoría de los casos estará consciente. Algún familiar, si no estuviera consciente, o persona cercana nos podrá dar esta información. Intentaremos conseguir la siguiente información: el nombre del producto ingerido, la cantidad, la vía de administración, las posibles mezclas, el tiempo transcurrido desde la administración, la sintomatología y los antecedentes patológicos previos. En cuanto a la exploración física, como sabéis, nos ayuda a establecer una primera valoración de esta gravedad de la intoxicación. Valoramos las constantes vitales, cardiorrespiratoria, neurológica, digestiva, piel, mucosas y exploraciones complementarias, como por ejemplo podemos hacerle un electrocardiograma, una analítica completa, una radiografía. El tratamiento sería la evaluación de las funciones vitales del enfermo y, si es necesario, aplicaríamos medidas de soporte vital básico hasta conseguir un mínimo de estabilidad hemodinámica
y disminución de la absorción del tóxico por, ya sabéis, ABC, primero evitar que el tóxico penetre, por descontaminación o por disminución de la absorción digestiva. Por descontaminación, separamos al paciente de la fuente de contaminación, retiramos la ropa, el lavado de ojos, retiramos de la fuente de inhalación y aplicamos oxígeno, extraemos cuerpos extraños y aplicamos frío local en caso de mordedura de reptiles. Desprendemos garrapatas y por disminución de la absorción digestiva, pues 90% son por esta vía, entonces mediante vaciado gástrico, administrando eméticos o por aspiración, administración de catárticos y administración de absorbentes. Lo segundo, después de evitar que el tóxico penetre, lo segundo sería forzar a la expulsión de tóxico. Entonces, os voy a hablar, antes de hablar de la intoxicación por analgésicos más frecuentes, os voy a hablar de los catárticos, que los catárticos son sustancias que aceleran la defecación, como por ejemplo la lactulosa, que todas y todos conoceremos, en contraposición con los laxantes, que facilitan la defecación, normalmente ablandando las heces. Entonces, hay sustancias que son a la vez catárticos y laxantes. Retienen agua y aumentan el peristaltismo intestinal, como sabemos, y contrarrestan el efecto astringente de algunos absorbentes como el carbón activado. Los más utilizados son el sulfato sódico, que el nombre más conocido por nosotros es el Evacuol, o el sulfato de magnesio, que más conocido por nosotros es el agua de Carabaña. El manitol, la lactulosa y el sorbitol son otros. La administración de adsorbentes se emplea básicamente el carbón activado. Se pueden usar también otros más específicos, como la tierra de Fuller en las intoxicaciones por paraquat, herbicida, o el azul de Prusia en las intoxicaciones de talio, como plaguicida o termómetros de mercurio. La absorción es un proceso por el cual átomos, iones y moléculas son atrapados en la superficie de un material, en contraposición con la absorción, que es un fenómeno de volumen. Los principales inconvenientes del carbón activado pues tienen que ver con la posibilidad de producir vómitos, la broncoaspiración y el estreñimiento. El tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico comienza con la aplicación del antídoto, si lo hubiera, como la naloxona, el flumacenilo. La naloxona es la naloxone, el flumacenilo es el anexate, la acetilcisteína es el fluimocil y seguidamente toda la farmacología que precise. Los tóxicos se eliminan fisiológicamente por vía hepática, respiratoria o renal. En el caso de la vía renal podemos forzar el mecanismo con la llamada diuresis forzada. En la vía respiratoria la forzamos administrando oxígeno, pero otra opción sería la hemodiálisis, hemoperfusión, plasmaféresis o exsanguinotransfusión, que son técnicas de depuración extrarrenal, pero que también implican riesgos añadidos y tienen aplicaciones muy concretas. Os voy a hablar de las intoxicaciones por drogas más frecuentes, como por ejemplo, os voy a hablar de las anfetaminas. Las anfetaminas, no sé si os lo puse en el resumen, pero bueno, os voy a hablar de ello igualmente, aunque no lo tengáis puesto aquí en el resumen porque creo que es importante, ¿vale? Entonces, las intoxicaciones por drogas más frecuentes. Las drogas más frecuentes son las anfetaminas, la cocaína, el alcohol etílico, los opiáceos y el cannabis, ¿vale? Entonces, las anfetaminas. Las manifestaciones clínicas son las propias de la acción simpático-mimética y estimulante del sistema nervioso
central. Para que el vídeo no se os haga muy largo, yo voy a seguir con la clase, pero si alguna palabreja no entendéis, para no estar siempre con la terminología, me lo decís. Que no sabéis qué es simpático mimética, me lo comentáis. Que no sabéis qué es verborrea, me lo comentáis. ¿Vale? Entonces, esto es confusión, verborrea, rubor facial, irritabilidad, intranquilidad, midriasis. Tenemos hipertensión arterial, temblores, diaforesis, arritmias, taquicardia, taquipnea. En los procesos graves puede aparecer delirio, agresividad, convulsiones y fibrilación ventricular. El tratamiento de esto es sintomático. Se hace un lavado gástrico con carbón activado si la intoxicación fue por vía oral, administramos diazepam si hay convulsiones y administramos los antiarrítmicos. Esto pues lo he vivido yo muchas veces en urgencias, supongo que vosotros también. Cocaína, la clínica de su intoxicación, aunque tiene con mayor gravedad, es similar al caso de las anfetaminas. El efecto simpático mimético, pudiendo llegar a edema pulmonar, angor, infarto agudo de miocardio y parada cardiorrespiratorio. No es una broma. La forma de administración puede agravar la sintomatología, llegando a ser letal, y si es administrada por vía IV, mezclado con heroína, inhalada en forma de base, o sea, lo que le llamamos crack, o consumida junto a alcohol etílico. El tratamiento es sintomático y es muy similar al de la intoxicación por anfetaminas. El alcohol etílico. La clínica comienza por euforia, desinhibición, verborrea, incoordinación motora, llegando hasta el coma etílico. El tratamiento tenemos que tener en cuenta el lavado gástrico, que no es eficaz por la rapidez del tránsito y absorción, el colocar en posición lateral de seguridad para evitar broncoaspiración, controlando periódicamente temperatura y glucemia, y la administración de vitamina B6 y vitamina B1, recordamos esas vitaminas, especialmente en procesos crónicos para evitar la encefalopatía de Wernicke. ¿Vale? Recordamos Wernicke. En casos de gran concentración y hemodiálisis también. Tenemos cuarto, los opiáceos. Los opiáceos producen depresión del centro respiratorio, pudiendo dar origen a la asfixia del individuo. La triada clínica característica es miosis puntiforme, hipoventilación y coma. Pueden presentarse complicaciones: edema agudo de pulmón, arritmias, broncoaspiración, cianosis, este color azulado, hipotermia, baja la temperatura, hipotensión, también baja la tensión. El tratamiento consiste en comprobar el grado de insuficiencia respiratoria, una gasometría arterial, instalando respiración mecánica si precisa o administrando oxígeno. Importante pregunta de examen: se administra naloxona. Es el antídoto de los opiáceos que tiene respuesta inmediata. Antídoto de los opiáceos, naloxona. Quinto, cannabis. La clínica, que raramente es de gravedad, se caracteriza por producir sedación a dosis bajas y reacciones paranoides, también agitación a dosis elevadas. A nivel periférico, sudoración profusa, taquicardia, hipotensión ortostática y congestión de conjuntivas. El tratamiento es sintomático. Las intoxicaciones, ahora sí que esto lo tengo en los apuntes. Las intoxicaciones para analgésicos más frecuentes serían 1, paracetamol. El paracetamol posee un elevado potencial tóxico. La intoxicación frecuentemente intencional se suele producir siempre o casi siempre, por vía oral. La sobredosis produce necrosis, recordamos esa muerte de los tejidos a nivel hepático y renal, y en menor proporción pancreatitis, anemia hemolítica, necrosis miocárdica.
La clínica se va agravando con las horas, apareciendo primero los síntomas digestivos como vómitos, náuseas, dolor del hipocondrio derecho y luego los síntomas y signos del daño hepático que se manifiestan cuando pasan 24 horas de la ingesta. A partir del tercer o cuarto día aparece la ictericia, ese color amarillento, la alteración del sistema nervioso central, la hipoglucemia, la diátesis hemorrágica, los procesos hemorrágicos activos, las arritmias, el coma. El tratamiento específico es la administración de su antídoto N-acetilcisteína, lo que es el Flumil. Si la ingesta es reciente, están indicados el lavado gástrico y el carbón activado. En caso de fracaso renal, hemodiálisis. Entonces, importante, pregunta de examen, paracetamol, antídoto N-acetilcisteína. Nos vamos con los salicilatos, que los tenéis ahí, ¿vale? Los salicilatos, la clínica debuta con náuseas, vómitos, dolor epigástrico, cefaleas, acúfenos, las diaforesis, visión borrosa, enrojecimiento facial, taquicardia, taquipnea, que todo esto dará lugar a una alcalosis respiratoria por hiperventilación y luego a una acidosis metabólica. En los casos más graves tenemos alteración del sistema nervioso central, la agitación, el delirio, la confusión y en los más extremos el coma. Las complicaciones más importantes son la deshidratación, la encefalopatía, la hipoglucemia, el edema agudo de pulmón y las hemorragias digestivas altas. El tratamiento consiste en lavado gástrico, administración de carbón activado, que es eficaz incluso 12-24 horas post ingesta. Administrar muchos líquidos de glucosa hipertónica, la diuresis forzada alcalina y la hemodiálisis en los casos graves. Los AINES. En general, estos AINES producen una intoxicación de poca gravedad con una sintomatología que va desde las náuseas, vómitos, hipotensión, acúfenos y somnolencia hasta las hemorragias digestivas y el fallo renal agudo. El tratamiento es sintomático, no tiene antídoto, lavado gástrico y carbón activado en todos los casos. Nos pasaríamos a las intoxicaciones por psicofármacos más frecuentes. 1. Antidepresivos clínicos. Es frecuente encontrar intoxicaciones producidas en intentos de autolisis. Las manifestaciones clínicas derivan de sus propiedades anticolinérgicas. Por encima de las dosis tóxicas aparecerá estamidriasis, sequedad de mucosas, taquicardia, estreñimiento, retención urinaria, visión borrosa. Las dosis más elevadas pueden producir disartia, hiperreflexia, depresión respiratoria, convulsiones, hipotensión. La máxima toxicidad y el mayor índice de mortalidad se dan las primeras 24 horas. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento incluye el lavado gástrico de siempre, incluso hasta pasadas 12 horas de la ingesta, y la administración de carbón activado, monitorización cardíaca, por supuesto, administración de bicarbonato sódico y control de la hipotensión. El resto de tratamiento será sintomático, no siendo eficaces ni la diuresis forzada ni la hemodiálisis. ¿Qué pasa con los inhibidores de la monoaminosidasa, también llamada IMAO? La clínica de la intoxicación aparece tras un periodo de latencia de 6 a 12 horas y es característicamente adrenérgica, evidenciándose mitiasis, sudoración, taquicardia, taquipnea, eritema facial, agitación, alucinaciones, temblores, nistagmo y convulsiones, que en casos graves puede complicarse con hipertensión, bradicardia y parada cardiorrespiratoria. El tratamiento para los inhibidores de la monoaminosidasa es sintomático, debiendo comenzar por lavado gástrico y administración de carbón activado.
Nos vamos con las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, la intoxicación se caracteriza por alteración del nivel de conciencia y depresión del sistema nervioso central, que puede verse potenciada por la utilización conjunta con barbitúricos, alcohol y otros antidepresivos. Se manifiesta por somnolencia, disartria, apatía, diplopia, trastornos de movimiento, nistagmo, hipotensión y en ocasiones coma. El tratamiento consiste en las medidas generales para evitar la absorción del fármaco, lavado gástrico, carbón activado y la administración IV del antagonista de las benzodiazepinas, que es el flumacenil anexate. El resto del tratamiento es sintomático. Entonces tenemos que para las benzodiazepinas, pregunta de examen, el antídoto es el anexate. Nos vamos a los barbitúricos. La clínica de su intoxicación es muy similar a la de las benzodiazepinas, siendo mayor peligro la depresión del centro respiratorio. Aquí son frecuentes la hipotermia y complicaciones como el edema agudo de pulmón, y el tratamiento es sintomático, basado en las medidas generales. En los casos más graves está indicada la diuresis forzada o la hemodiálisis. Nos vamos con el litio. La clínica de la intoxicación se manifiesta por náuseas, vómitos, diarrea, ataxia, disartria, depresión del nivel de conciencia que a veces lleva al coma, convulsiones, poliuria que puede inducir a la hipotasemia e hiponatremia. El tratamiento consiste en vaciado gástrico, no siendo eficaz el carbón activado, reposición de líquidos y electrolitos y, en casos graves, hemodiálisis y diuresis forzada. Los neurolépticos, ¿qué pasa con ellos? Pues las manifestaciones clínicas se caracterizan por sopor, que raramente evoluciona hasta el coma, pérdida de reflejos, hipotermia, hipotensión, trastornos motores, y la complicación más grave son las arritmias. El tratamiento es sintomático con lavado gástrico y carbón activado, y la diuresis forzada y la hemodiálisis son ineficaces. Nos vamos a las intoxicaciones por productos industriales y agrícolas más frecuentes. Tenemos los hidrocarburos, como las gasolinas, que tras la intoxicación producida por la ingestión o inhalación aparece un cuadro de vértigos, euforia, ataxia, alucinaciones que continuará con somnolencia, convulsiones y coma. Los hidrocarburos tienen una capacidad nefrotóxica y hepatotóxica y cardiotóxica también, pudiendo inducir arritmias de gran gravedad. El tratamiento es sintomático cuidando las medidas de soporte vital. En algún caso se podría utilizar la N-acetilcisteína para prevenir las complicaciones hepatorrenales. En cuanto al etilenglicol, la sustancia de los anticongelantes, las intoxicaciones que normalmente se producen por ingestión del producto pueden llegar a ser muy graves. A las pocas horas de la ingestión aparecen náuseas, vómitos, ataxia, disartria, nistagmo, crisis convulsivas y disminución del nivel de conciencia. Aproximadamente a las 24 horas se evidencian síntomas cardiorrespiratorios. En la última etapa aparece acidosis metabólica, insuficiencia renal e hiperpotasemia. El tratamiento consistirá en la administración del bicarbonato sódico para compensar la acidosis y el etanol para inhibir el metabolismo del etilenglicol. Estas intoxicaciones por productos industriales, decir que os las comento, que os las digo, que os las redacto, pero que no hay que estudiarlas y no son importantes. Lo que es importante, ya os digo yo que es importante. Entonces, las anilinas, la clínica se caracteriza por cianosis, cefaleas, vértigo, taquicardia y taquipnea.
En los casos más graves se produce hipotensión, arritmias, acidosis metabólica, convulsiones y coma. El tratamiento es sintomático y empleamos el azul de metileno para contrarrestar los efectos de la anilina. Tenemos los organofosforados y tenemos los organoclorados, que si queréis saber algo más de ellos, pues me comentáis. Nos iríamos al paraquat, ¿vale? El paraquat es un herbicida. La intoxicación se produce por ingesta y da lugar a una clínica que comienza con náuseas, vómitos, diarreas, etc. El tratamiento debe comenzar por disminuir al máximo la absorción del producto, teniendo en cuenta su carácter corrosivo. A nivel de piel, retiramos la ropa contaminada y lavamos la piel y mucosas con irrigadores abundantes. A nivel gástrico, lavado, a pesar de ser una sustancia cáustica, y administración de tierra de Fuller, que es un absorbente y es el antídoto. Oxigenoterapia también, ya que hay relación directa con toxicidad sobre el pulmón, y administramos desamectasona y la diuresis forzada. Nos vamos al arsénico, ¿vale? Del arsénico, pues, que creo que nos lo puse, así os lo puse ahí en el número 7, tenemos el arsénico que, bueno, la sintomatología es una intoxicación que comienza con cefaleas, náuseas, vómitos, dolores abdominales. Lo de siempre, utilizamos carbón activado y el resto es sintomático. Pregunta de examen. Cianuro, os lo pongo en rojo. La intoxicación se produce normalmente por inhalación de cianuro en cualquiera de sus formas gaseosas. Su sintomatología comienza con cefaleas, ansiedad, debilidad muscular, disnea, taquicardias, taquipnea, alteración del nivel de conciencia. Evoluciona rápidamente hacia una severa acidosis metabólica, arritmias y alteraciones hemodinámicas. Es característico el olor a almendras amargas del aliento del intoxicado. El tratamiento consiste en la pronta instalación del soporte ventilatorio con el oxígeno al 100% y la administración del antídoto específico, que es eftadicobalto, hidroxicobalamina, nitrito de amilano, nitrito sódico o tiosulfato sódico. ¿Vale? Preguntas de examen. Cianuro, saber que hay un olor a almendras amargas. Tenemos intoxicaciones por productos de uso doméstico más frecuentes, como son el monóxido de carbono o CO, que es el resultado de la intoxicación. Aquí es lo que es la hipoxia tisular, que ya hablamos de ella en otro tema. La clínica comienza con náuseas, vómitos, vértigos, cefaleas, trastornos visuales y auditivos, confusión, irritabilidad, debilidad muscular, disminución del nivel de conciencia. ¿Qué pasa si se agrava? Pues que el cuadro aparece una acidosis metabólica, una hipertonía, hiperreflexia, Babinski positivo, convulsiones y coma. Las complicaciones más frecuentes serían el edema de pulmón, la miocardiopatías, la insuficiencia renal y afectaciones neurológicas. El tratamiento consiste siempre básicamente en la administración de oxígeno al 100%, en la cámara hiperbárica y, si fuera necesario, y el resto es sintomático. En cuanto a los cáusticos, como por ejemplo la lejía, pues leche o sorbitos de agua helada o claras de huevo 3-4 en 1 litro es muy bueno. Es frecuente que la intoxicación se produzca de forma accidental en niños y de forma voluntaria en los intentos de autólisis. Su ingestión causa lesiones en la cavidad oral y el tracto digestivo alto, con dolor urente. La clínica se completa con náuseas, vómitos, odinofagia, disfagia, sialorrea y fonación dolorosa. En casos graves, hematemesis, disnea, confusión, shock hipovolémico y parada cardiorrespiratoria. Las complicaciones más graves consisten en la perforación
mediastinitis, edema agudo de pulmón, hemorragia digestiva, neumotoras, insuficiencia renal aguda, distrés respiratorio. En el tratamiento están el neumotoras, la insuficiencia renal aguda, el distrés respiratorio. Como he dicho, en el tratamiento están contraindicados los neutralizantes, los absorbentes, la sonda nasogástrica e inducción del vómito. Los pegamentos y colas, ver hidrocarburos, lo mismo. El aguarrás tiene una toxicidad relativamente moderada. Tenemos el metamol, que es una intoxicación grave que cursa con afectación del sistema nervioso central. Y nos vamos a pregunta de examen. Toxina botulínica. Es una bacteria, puede ser ingerida a través de alimentos en conservas y embutidos contaminados, dando lugar a una intoxicación de gravedad. El Clostridium botulinum, que se llama, la sintomatología es digestiva. Entonces tenemos náuseas, vómitos, dolor abdominal. Es característicos las afectaciones visuales como la diplopia, el estrabismo, las pupilas midriáticas, reactivas y la afectación de los pares craneales. Noveno, que se llaman glosofaringio, décimo, que se llama vago, y doceavo, que es el hipogloso. La muerte de los intoxicados sobreviene por administración. Vamos a ver, el tratamiento específico de esto consiste en la administración del suero antibotulínico, que este es el antídico y es pregunta de examen. Entonces, toxina botulínica, antídoto, suero antibotulínico. Y la muerte de los intoxicados sobreviene por una parálisis de la musculatura respiratoria. Otras intoxicaciones. Bueno, como otras intoxicaciones tenemos los anticolinérgicos, que son fármacos comercializados en forma de antidiarreicos, antiparkinsonianos, antihistamínicos, antidepresivos. Si os fijáis, todo lo que empieza por anti. En el mundo vegetal se encuentran como atropa belladona, atropina o datura, que es stramonium, el escopolamina. La escopolamina os sonará, ¿vale? Los efectos, la escopolamina os sonará porque se habla mucho de ella, es lo que llamamos comúnmente burundanga y es, bueno, pues esta droga que se utiliza, ya sabemos para qué cosas. Los efectos de la intoxicación son midriasis reactiva, visión borrosa, estreñimiento, retención urinaria, agitación, taquiarritmias, depresión respiratoria. En los casos graves tenemos crisis convulsivas, delirios, alucinaciones y coma. Tenemos tratamiento específico en las arritmias, por ejemplo, el Cardil. Los digitálicos, las intoxicaciones cursan con una clínica de náuseas, vómitos, anorexia, agitación, visión borrosa, alucinaciones, fotofobia, escotoma, visión en verde o amarillo, hipopotasemia y arritmias. El tratamiento consiste en lavado gástrico, administración de carbón activado y administración de anticuerpos antidigital en los casos graves, así como tratamiento de las arritmias. Los beta bloqueantes, que os estoy hablando de más cosas de lo que aparece ahí, pero bueno, creo que es importante. El mercurio también, el metahemoglobinizantes, ¿vale? Los metahemoglobinizantes, el cuadro clínico de intoxicación se caracteriza por la denominada cianosis chocolate. Pregunta de examen. Entonces, la cianosis chocolate, a diferencia de la normal, que es azulada. El tratamiento específico consiste en la administración de azul de metileno. El resto es sintomático y en casos graves hemodiálisis.
Las setas y las picaduras y mordeduras. En las setas tenemos el ácido tióptico y en las picaduras y mordeduras, pues como sabéis, las picaduras y mordeduras son lesiones producidas por insectos o animales que inoculan tóxicos. Las mordeduras son lesiones producidas por la dentadura de seres vivos. Ambas pueden causar reacciones localizadas o generalizadas de forma inmediata o pospuesta en el tiempo. Los signos y síntomas: enrojecimiento, inflamación de la zona afectada, dolor y picor. Las consecuencias: el riesgo de infección y afectación del estado general. Los criterios de gravedad: algunas personas tienen una reacción alérgica grave, conocida como shock anafiláctico, que requiere atención médica urgente. La actuación en caso de picaduras de insectos: tranquilizar a la víctima y proporcionarle reposo, quitar anillos y todos los objetos que puedan apretar la zona afectada. Extraemos con cuidado el aguijón, si está clavado, raspando con el borde afilado de una navaja o de una tarjeta plástica en la misma dirección en la que penetró. Aplicamos compresa o gasa empapada con agua helada o fría para reducir la inflamación y disminuir el dolor y la absorción del veneno. En caso de picadura en el interior de la boca, damos a la víctima hielo para que lo chupe o pequeños tragos de agua fría. No rasparse ni frotarse la zona afectada ni aplicar barro, ya que aunque calme el dolor y el picor podría infectar la herida. No aplicamos torniquetes, administramos el antídoto correspondiente si se posee y trasladamos a la víctima a un centro sanitario vigilando las constantes vitales en casos graves. Ante la picadura de un insecto y con carácter general, limpiaremos la herida con agua y jabón. Aplicaremos hielo o agua fría sobre la superficie afectada, nunca barro ni remedios caseros como la pasta dentífrica. En caso de mareos, dolor de cabeza o vómitos, habrá que controlar las constantes vitales y acudir a un centro sanitario si persisten los síntomas durante varias horas. Si lo que nos ha picado es una abeja o avispa, además de seguir los consejos anteriores, se aconseja retirar el aguijón con unas pinzas en la misma dirección en la que penetró y ponerse hielo en la zona. Para eliminar una garrapata, lo ideal es taponar el orificio de la lesión previamente con vaselina para facilitar su extracción, siempre con la ayuda de unas pinzas y nunca picándolas o rompiéndolas. Si nos pica una medusa o agua viva, los síntomas inmediatos que notaremos son dolor, picor, inflamación y enrojecimiento de la zona afectada. En tal caso, lo ideal es limpiar la zona con suero fisiológico y, si no hay, con agua del mar. No se frote con una toalla ni con arena. Durante 15 minutos aplique hielo sobre la picadura, pero nunca directamente, sino poniendo encima un paño o un trapo. Luego acuda al centro de salud más próximo. Las mordeduras son peligrosas por la cantidad de infecciones que se pueden transmitir, en especial la de las personas. En ese caso, limpiaremos y lavaremos la herida con agua y jabón y acudiremos al centro sanitario. Si es un perro lo que nos muerde, detendremos la hemorragia, limpiaremos la herida y trasladaremos a la persona para que sea asistida. Recuerde, no recurra a remedios caseros para curar las picaduras y mordeduras. Siga los consejos dados y si se presentan mareos, vómitos, dolor abdominal o fiebre, acuda de inmediato a su centro de salud. Bueno, pues un pequeño vídeo para verlo mejor. En cuanto a la actuación en caso de mordedura de serpiente o víbora, bueno, os voy a hablar antes de la actuación en caso de mordedura de garrapata. Deciros que es pregunta de examen. Los problemas es que transmite enfermedades, tularemia y enfermedades Lyme, la fiebre maculada mancha, ¿vale? Quedaros con esto, ¿vale? Entonces, la actuación en caso de mordedura de garrapata: llenamos un tapón con alcohol o acetona, tapamos con él a la garrapata y mantenemos 2-3 minutos tras los que se retira el tapón. La garrapata se encogerá y sacará las patas de la piel.
Retiramos la garrapata muerta con pinzas o un palillo. Retirar las patas con pinzas o guantes para proteger los dedos, evitando su rotura. Lavamos con agua y jabón y no utilizamos el calor. Esto es importante. El alcohol o la acetona a la garrapata no le gusta. La actuación en caso de mordedura de animales domésticos o salvajes, pues limpiamos la herida con agua y jabón, cohibimos la hemorragia si la hubiese, aplicamos una solución comercial desinfectante a base de povidona iodada, cubrimos herida con apósito estelis, trasladamos al centro sanitario para profilaxis antitetánica y vacunación antirrábica y, si es posible, comprobamos si el animal está correctamente vacunado. Pregunta de examen: actuación en caso de mordedura de serpiente. ¿Vale? La mordedura de la víbora deja unas incisiones, como sabemos, paralelas de aproximadamente 2 milímetros de longitud y separadas entre sí por 6 milímetros. La de la culebra deja una huella puntiforme. Limpiamos y desinfectamos la herida. Aplicamos un vendaje compresivo, no un torniquete, entre la herida y el corazón que impida únicamente el retorno venoso. Mantenemos a la víctima en reposo absoluto para evitar la diseminación del tóxico, con la zona de mordedura más baja que el corazón. Comprobamos que el pulso en todo momento y que la extremidad afectada mantenga buen color, temperatura, sensibilidad y relleno capilar menor de 2 segundos. Traslado urgente para inyección de suero antiofídico antes de la primera hora. Si es antes de la primera hora, es una emergencia. No efectuamos incisiones en la herida, ni succionamos el veneno. ¿Vale? Importante. Con este video aprenderás a ayudar a la víctima de una mordedura de serpiente. Inmoviliza la extremidad afectada. Coloca un vendaje que comprima el lugar de la mordedura, pero no... Ay, perdonar. Perdonar. Bueno. Aprenderás a ayudar a la víctima de una mordedura de serpiente. Inmoviliza la extremidad afectada. Coloca un vendaje que comprima el lugar de la mordedura, pero no demasiado fuerte, de modo que entre un dedo entre el vendaje y la zona afectada. Si la mordedura está en la mano, retira las joyas. De lo contrario, la extremidad podría hincharse. Llama a los servicios de emergencia y sigue sus consejos. En caso de envenenamiento, no succiones la herida. Hacerlo no serviría de nada y podría resultar peligroso. Vale. Nos vamos a... Bueno, os voy a hablar de las heridas, ¿vale? Cambiamos de tema. Nos vamos a quedar... Os hablo de las heridas y como el tema es bastante largo, ¿vale? Voy a dividir... a ver, no sé si dividir el tema en otra parte más. Esta semana, por supuesto, os la doy y hemorragias o darlo todo junto, ¿vale? Entonces, bueno, sí, bueno, lo voy a dar, tampoco es demasiado. Vale, bueno, os comento, una herida, como sabéis, es toda pérdida de continuidad de la piel o de las mucosas. Secundaria a un traumatismo que produce una comunicación entre el interior de la herida y el exterior. Como consecuencias inmediatas tenemos el riesgo de infección, que es la posibilidad de riesgo de infección, la posibilidad de entrada de gérmenes como el tétanos,
o lesiones en los tejidos u órganos adyacentes, como músculos, nervios, vasos sanguíneos, etc. Dependiendo de las características del agente traumático, no solo se lesiona la piel, sino también las estructuras que colindan a la herida. La clasificación de las heridas. Esto es pregunta de examen. ¿Qué me produjo la herida? Pues tenemos por el objeto que las produce. Serían las heridas incisas. Las heridas incisas o cortantes están originadas por un agente cortante. Pues cualquier cosa, un cristal, una navaja, un cuchillo. Al tener bordes muy limpios son muy sangrantes. Las heridas contusas son aquellas producidas por la acción de un objeto de superficie roma o redondeada, como un palo, un puño, una piedra. Los bordes están contundidos, frecuentemente aplastados y, como las heridas sangrantes, suelen en proporción serlo menos que las anteriores. Dan lugar a hematomas. Las heridas punzantes están producidas por la acción de objetos alargados y puntiagudos, como una aguja, un clavo, un punzón. En ellas predomina la profundidad sobre la superficie. Tenemos las heridas abrasivas, como por ejemplo las quemaduras, que están producidas por elementos como el fuego, el calor, los químicos. Tienen grados variables de compromiso cutáneo en profundidad y son consideradas sucias y con abundante tejido desvitalizado. Producen gran eliminación de fluidos corporales. Son muy tetanígenas, porque son muy sucias. ¿Vale? Entonces, por eso se dice que son muy tetanígenas. Bueno, tetanígenas, ¿vale? Perdón, porque son muy sucias. Las heridas en colgajo presentan un fragmento de piel unido al resto, que suelen ser en rodillas y codos. Las heridas por desgarro o arrancamiento se producen por un mecanismo de tracción sobre los tejidos. Se producen en múltiples circunstancias, como mordeduras, atropellos, peleas, máquinas industriales, y están caracterizadas por la gran separación y regularidad y despegamento de sus bordes. En ocasiones, no solo los tejidos afectados, sino también que puede separarse violentamente algún sector orgánico, como un dedo, un miembro, cuero cabelludo, etc. Las heridas con pérdida de sustancia, cuando se secciona el pedículo, la piel y de unión, que hay que hacer injertos. Las heridas con enclavamiento de cuerpos extraños o empaladas. El objeto penetra profundamente en los tejidos, pudiéndose quedar alojado en un órgano interno con una pequeña abertura exterior, como el disparo por arma de fuego. Por el contacto con microorganismos o por su gravedad. Las heridas con enclavamiento de cuerpos extraños las tenemos pues, como el disparo de arma de fuego, como decía. Entonces tenemos, vamos a ver, tenemos las heridas por objeto que las produce, que es por las que os he hablado ahora, por el objeto que las produce, que serían incisas, contusas, punzantes, abrasivas, en colgajo, por desgarro o arrancamiento, con pérdida de sustancia, heridas con enclavamiento de cuerpos extraños, o por el contrario, o por el contacto, perdón, con microorganismos. ¿Vale? Entonces, por el contacto de microorganismos tenemos heridas limpias, contaminadas y sucias. Las limpias tienen bordes nítidos y simples. El fondo sangrante, no hay cuerpos extraños, ni zonas necróticas o células muertas. Son heridas recientes. Las heridas contaminadas tienen más de 6 horas. Las limpias tienen menos de 6 horas siempre. Las contaminadas tienen más de 6 horas.
lo que se considera que ya ha habido contacto con gérmenes, pero que no hay signos de infección. Y luego tenemos las UCIas, que son las que tienen infección clínica. Aquí hay presencia de exudado o pus. Luego tenemos por su gravedad. Entonces, por su gravedad pueden ser leves, complicadas y graves. Los síntomas comunes de las heridas son el dolor, la hemorragia y la separación de los bordes. El dolor varía según la sensibilidad del individuo de la zona afectada. La hemorragia es la consecuencia del corte de los vasos sanguíneos y por lo que vamos a urgencias normalmente por esa hemorragia. Y la separación de los bordes depende de la forma y modo de actuar del agente traumático. Tipos de cicatrización. Pregunta de examen. Primera intención, segunda intención, tercera intención, cuarta intención. Tipos de cicatrización. Repito, pregunta de examen. Por primera intención, es una forma de cicatrización primaria que se observa en las heridas operatorias y heridas incisas. Este proceso requiere de las siguientes condiciones: ausencia de infección de la herida, hemostasia perfecta, afrontamiento correcto por sus bordes y ajuste por planos anatómicos de la herida durante la sutura. Por segunda intención, esto ocurre en forma lenta y a expensas de un tejido de granulación bien definido, dejando como vestigio una cicatriz larga, retraída y antiestética. Por lo general ocurre cuando hay pérdida de sustancia o dificultad para afrontar los bordes de una herida o también cuando existe un compromiso infeccioso en la herida. Cicatrizan de abajo a arriba, hipodermis, dermis, epidermis. Cicatrización por tercera intención, así denominada cuando unimos las dos superficies de una herida en fase de granulación, como una sutura secundaria, y cicatrización por cuarta intención, cuando aceleramos la cura de la herida por medio de injertos cutáneos. ¿Qué pasa con las fases de cicatrización? Tenemos la fase inflamatoria, la proliferativa o la de maduración y remodelación. No os puse los guiones, pero son 3 fases, ¿vale? Entonces, la fase primera, que es la inflamatoria, durante esta fase ocurre un proceso de coagulación que detiene la pérdida de sangre, hemostasia. Además, se liberan varios factores para atraer células que fagociten, como residuos, bacterias, tejido dañado, y liberen factores que inicien la fase de proliferativa de cicatrización de la herida. La fase proliferativa, después de transcurridos 2 o 3 días desde la ocurrencia de la herida, se caracteriza por la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos, el aumento de colágeno, la formación del tejido granular, la epiteliciación, la contracción o reducción de la herida. Y la fase de maduración y remodelación, que es la fase de maduración que puede durar 1 año o más, dependiendo del tamaño de la herida y si inicialmente se la cerró o se la dejó abierta. El colágeno es remodelado y realineado a lo largo de las líneas de tensión y las células que ya no precisan son eliminadas mediante apoptosis, forma controlada de muerte celular, recordamos. Los primeros auxilios, antes comentaros que las fases de cicatrización de una herida progresan normalmente de una forma predecible. Este proceso es bastante complejo, es frágil y es susceptible de ser interrumpido o fallar y conduce a la formación de heridas crónicas como una úlcera venosa o una cicatriz patológica como una lesión queloide. Algunos factores que pueden contribuir a este problema son la diabetes, enfermedades de las venas o arterias, edad avanzada o infecciones. Comentaros esto antes de empezar con primeros auxilios ante una herida. Bueno, esto ya es lo último. Sé que esta clase es
algo larga, pero podéis verla en 2 veces, en 3 veces y escucharla todas las veces que queráis. Podéis preguntarme todo lo que necesitéis y si creéis oportuno, porque no entendéis algo, alguna clase en directo, también podéis pedírmela y en la medida de lo posible se os da alguna clase en directo sin problema ninguno. El tratamiento en heridas simples o superficiales, el tratamiento en heridas graves y el tratamiento en heridas perforantes en tórax. Ahí tengo una rata que voy a solucionar. Perforantes, disculpar, pero es que si no luego, y ya que estamos, me voy a ir a la anterior, porque así no tenéis el problema, ¿vale? De cuando estéis estudiando, ¿vale? Tener claro que esto es una fase, esto es otra fase y maduración y remodelación es otra fase distinta, ¿vale? Vale, seguimos. Entonces, el tratamiento en heridas simples o superficiales, pues tenemos una limpieza de manos instrumental que podemos usar. Lavamos con agua y jabón, con alcohol, limpieza de la herida con agua a chorro, bien con jabón o con algún antiséptico o suero fisiológico. Conseguimos arrastrar los posibles cuerpos extraños de la superficie de la herida. Si hay cuerpos extraños, intentamos eliminarlos durante el lavado. Si disponemos de compresas o gasas estériles, siempre limpiaremos la herida de dentro hacia afuera, de forma circular o con torquecitos, pero siempre de dentro hacia afuera, desechando la gasa y usando tantas como sean precisas. Pincelamos la herida con un antiséptico tipo betadine, que es la povidona yodada, bien generoso. Colocamos un apósito estéril sujetando con un esparadrapo. No utilizamos algodón sobre la herida, no empleamos pomadas o polvos, no usaremos yodo. En cuanto al alcohol, no utilizarlo nunca sobre la herida ya que puede provocar quemaduras. Y como medida preventiva es importante vacunarse contra el tétanos. El tratamiento de heridas graves, no extraemos cuerpos extraños enclavados. Esto es importante. Pero si los hubiera, los sujetamos con vendas sábanas y para evitar que se muevan en el traslado y causen nuevos daños. No exploramos ni tratamos de curar la herida. Si hay hemorragia, la detenemos. Colocamos apósitos estériles, trasladamos al centro hospitalario. El tratamiento en heridas perforantes en tórax, y acabaríamos ya aquí. Esto es pregunta de examen. Entonces, el tratamiento en heridas perforantes en tórax puede provocar un neumotórax abierto, un aire en pleura, y son heridas que pueden perforar el pulmón. Cerrar por los 3 lados. El taponamiento oclusivo parcial colocando un apósito con material no transpirable, plástico, papel de aluminio, lo que tengamos. Traslado urgente a un hospital en posición de Fowler o semisentado, pero si la víctima está consciente, en posición de alerta o seguridad. No extraemos cuerpos extraños o alojados e inmovilizarlo con un vendaje. En el traslado vigilamos las constantes vitales, no damos de beber al accidentado, aflojamos las prendas que puedan dificultar la respiración y esto es importante. En cuanto al tratamiento con heridas perforantes en el abdomen, pues tenemos la aparición de hemorragia interna, debiendo pensar que puede aparecer un shock hipovolémico. Si hay hemorragia externa, para parar la hemorragia, compresión. Si hay una perforación del tubo digestivo, se puede presentar un vientre en tabla, plano y duro. Cubrimos herida con apósitos húmedos, no reintroducimos nunca los órganos o el contenido de esos órganos, no damos nada de comer ni beber y vigilar las constantes vitales con frecuencia, no extraemos cuerpos extraños. Traslado en posición de decúbito supino con las piernas flexionadas si la víctima está consciente.
Ponemos cojines para que no las estire. Y si está inconsciente, la posición de alerta o SIMS. ¿Vale? Ahí os dejé sangre arterial, como veis es una salida intermitente, es una sangre roja brillante. La sangre venosa es una salida continua, es una sangre rojo oscuro. La venosa siempre es rojo oscuro y es una salida continua. En cambio, la arterial es una salida intermitente y es roja muy brillante. La capilar es una salida de sangre en poca cantidad. Entonces, por eso es que cuando nos sale una vía, ¿vale? Es una sangre, una roja oscura y sale continuamente, ¿vale? Porque es una vena. Se nos desangra al paciente. Os dejo ahí, según el destino final de la sangre, externa, interna o exteriorizada, a dónde se va cada una y ya os dejo ahí también. Bueno, no voy a hablar más de las hemorragias, porque yo creo que las hemorragias las voy a hablar en la siguiente clase, porque yo seguiría dando clase para adelante, pero bueno, ya son horas, esta clase es bastante larga, entonces bueno, lo vamos a dejar aquí. Y bueno, nos vamos a quedar aquí en los primeros auxilios ante una herida y para la siguiente clase, para la siguiente semana, vuelvo a empezar otra vez con hemorragias, ¿vale? Y os vuelvo otra vez a hablar sobre todo este tema, ¿vale? Como siempre, daros las gracias por estar ahí, por estudiar. Sois unos campeones y campeonas. Intentar no dejar todo para el final, ver las clases las veces que necesitéis, intentar llevar el estudio al día. Media hora al día es suficiente, si tenéis 15 minutos, si tenéis 10 minutos, como si tenéis 5 minutos, ¿vale? Intentar ver las cosillas, subrayarlas o simplemente con las clases, pues en los tiempos libres, en los tiempos que estamos pues viendo cualquier cosa con los niños, aunque los estamos atendiendo, pues si pues, tenemos una cita médica o lo que sea, pues aprovechar esos ratitos de ir en bus, de la cola del parking para entrar en el hospital, etcétera, para ir escuchando y que nos vayan quedando esos conceptos importantes para nuestra UP. Bueno, y ahora sí, buenas noches, muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Os paso ya la clase, esta clase recordaros que es del lunes día 7 de la semana del 7, que es para mañana, pero como sabéis adelanto el domingo, que es cuando tengo tiempo, y os doy ya la semana, ¿vale? Si no es el domingo, es el lunes, pues muchas gracias y nos vemos pronto desde Sanidad de Colores. Hasta luego.